Nunca imaginé que la misma boca que alimenté con tanto amor desde mi nacimiento sería la que, años después, me cubriría de barro públicamente por un puñado de risas vacías. Esta no es la historia de una tragedia anunciada, sino de una traición silenciosa, una que creció a la sombra de una casa que yo misma ayudé a construir, ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Es la historia de cómo el respeto, ese ingrediente esencial que une a cualquier familia, se convirtió en polvo, y de cómo yo, la matriarca que todos daban por sentado, decidí que el festín había terminado. Una decisión que sacudiría los cimientos de nuestro mundo de una manera que nadie, y menos yo, podría haber previsto. El silencio, a veces, es más fuerte que cualquier grito. Me llamo Soledad. Tengo 72 años. Y nunca imaginé que mi propio nieto usaría mi nombre para provocar risas en Internet, profanando la memoria de su abuelo y mi honor como mujer. Viví una vida dedicada a los demás, creyendo que el mayor legado que podía dejar sería una familia unida, nutrida no solo por la comida que cocinaba, sino por los valores que mi difunto esposo y yo defendíamos por encima de todo: lealtad, dignidad y respeto a nuestros mayores. Pero esa tarde de sábado, mientras el aroma a cilantro y tomates asados inundaba mi cocina, descubrí que esos valores se habían esfumado, desechados por quienes más deberían honrarlos. La llamada de Javier, mi nieto de 19 años, rompió la calma rutinaria de mi cocina como un cuchillo sin filo. Su voz, distorsionada por la cruel excitación y las risas de sus amigos de fondo, resonó por el teléfono, trayendo consigo una humillación que jamás podría haber imaginado. «Abuela, te acabo de ver en video. Estás en un motel con 5 hombres», gritó, con una alegría que me heló el alma. Continuó describiendo una escena cruda y vulgar, una mentira inventada para un video de TikTok, una broma que, para él, era inofensiva. Para mí, sin embargo, fue la profanación pública de todo lo que representaba: mi nombre, mi honor y la sagrada memoria del hombre con quien compartí mi vida. Su risa, amplificada por sus amigos, fue como ácido vertido sobre las heridas abiertas de mi soledad. En ese momento, no era solo mi nieto al teléfono, era la voz de una generación que había perdido su brújula moral, que confundía la crueldad con humor y la falta de respeto con entretenimiento. Cada risa era un golpe que deshacía décadas de amor y sacrificio. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies mientras el mundo que conocía, construido sobre los sólidos cimientos de la familia y el respeto mutuo, se desmoronaba en tiempo real. La cocina, mi santuario, de repente se sintió como un escenario, y yo, la protagonista de una farsa grotesca que no había escrito y en la que no quería participar. Antes de continuar con la historia, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde la estás viendo y qué hora es. Tu apoyo es muy importante para mí, ya que me da la fuerza para compartir un dolor con el que, lamentablemente, muchos pueden identificarse. Saber que no estoy sola en este camino me da el valor para seguir adelante y contar cómo una mujer, a quien todos consideraban frágil, encontró, en la mayor humillación, la fuerza para redefinir su valor y su lugar en el mundo. Tu interacción marca la diferencia y construye una comunidad donde podemos apoyarnos mutuamente. Mi casa, ubicada en un barrio obrero de la Ciudad de México, siempre ha sido mi orgullo y mi alegría. La cocina, modesta pero impecablemente limpia, era el corazón de nuestro hogar. Allí se mantenían vivas las tradiciones, donde se compartían secretos en susurros al son de la olla a presión, y donde el amor era el ingrediente principal de cada comida. Sin embargo, en los últimos años, había empezado a moverme por estas habitaciones familiares con la silenciosa eficiencia de una sirvienta, no de la reina de la casa. Mi presencia se daba por sentada, un engranaje funcional en 1700. La maquinaria familiar, cada vez más invisible, cada vez más silenciosa. Mi mundo giraba en torno a un objeto que, para muchos, sería simplemente un utensilio de cocina. Un pesado molcajete de piedra volcánica. Había pertenecido a mi madre, y antes de ella, a mi abuela.
No era solo un mortero, era el depósito de las tradiciones familiares, un símbolo de mi capacidad para transformar ingredientes sencillos en sustento, en vida. En esa superficie porosa había molido no solo especias, sino también mis preocupaciones, mis esperanzas y, a menudo, mis lágrimas. La fuerza de esa piedra parecía transferirse a mis manos, recordándome el linaje de mujeres fuertes de las que descendía, mujeres que, como yo, encontraron dignidad en servir y cuidar. Crié a mis 3 hijos con un sacrificio que apenas podían comprender. Me aseguré de que nunca les faltara nada, incluso si eso significaba que mis propias necesidades y deseos siempre quedaban relegados a un segundo plano. Mi identidad se fusionó por completo con mi rol de cuidadora, madre y abuela. Era el pilar de la familia, la presencia constante que se aseguraba de que la cena del domingo siempre estuviera lista, la ropa siempre limpia y la casa siempre en orden. Pero al dedicarme tanto a ellos, les permití olvidar que bajo ese delantal yacía una mujer con sus propios sentimientos, su propio honor y sus propios límites. Últimamente, me sentía como un fantasma en mi propia vida, una figura funcional cuya opinión ya no se consultaba, cuya experiencia se descartaba con un gesto de la mano como cosas de viejos. La comunicación con mis hijos y nietos se había vuelto superficial, un flujo unidireccional de peticiones y mensajes. Mamá, ¿puedes recoger a los niños del colegio? Abuela, ¿podrías guardarme algo de comer? El diálogo profundo, esas conversaciones que nutren el alma, había desaparecido, reemplazado por la comodidad de tener a alguien siempre disponible. La soledad, esa que se siente incluso estando rodeado de gente, se había instalado en mi corazón, una compañera constante y silenciosa. A pesar de mi aparente sumisión, siempre hubo una fuerza interior que me sostuvo. Mi fuerza no provenía del dinero ni del poder, pues nunca los tuve en abundancia. Provenía de un código de honor silencioso, de un inquebrantable sentido de dignidad personal. Conocía mi valor, aunque mi familia pareciera haberlo olvidado. Era una fuerza forjada en las dificultades, en la viudez temprana, en la responsabilidad de criar hijos en un mundo que no siempre es amable. Yo era como el molcajete, antigua, marcada por la vida, pero hecha de un material que no se rompe fácilmente. Un material que, llevado al extremo, revela su verdadera e indomable dureza. Javier, mi nieto, no es una mala persona por naturaleza, o al menos eso me gustaba creer. Es un producto de su época, impulsivo, superficial, y con una necesidad desesperada de validación en línea. Creció a la sombra de sus hermanos mayores, que siempre parecían más exitosos, más inteligentes, más dignos de atención. Su incesante búsqueda de me gusta y visualizaciones en videos de bromas era de hecho una llamada de ayuda, un reflejo de su profundo deseo de sentirse importante, de hacerse notar. No comprendía, en su inmadurez digital, la delgada y peligrosa línea que separa una broma inofensiva de un acto de crueldad humillante e indeleble. Su motivación, como comprendí más tarde, no era hacerme daño directamente. Yo era solo un medio para un fin. En su mente, vacía. Usar a su anciana y anticuada abuela como blanco de una broma impactante sería la ruta más rápida hacia la viralidad que tanto ansiaba. No me veía como Soledad, su abuela, la mujer que le curaba la fiebre y celebraba sus pequeñas victorias. Me veía como un personaje, un objeto para su popularidad. Esta deshumanización, esta incapacidad de ver a la persona detrás del potencial meme, fue quizás la parte más dolorosa de su traición, la prueba de que me había vuelto completamente invisible para él. Mientras molía chiles secos en mi molcajete, con el fuerte aroma impregnando el aire, sonó el teléfono. La voz de Javier, artificialmente alegre, llegó a mis oídos. La explicación apresurada del chiste, la insistencia en que era solo para reír, se convirtió en ruido de fondo. Mi mente se fijó en la imagen que había pintado, la mancha que con tanta ligereza había lanzado sobre mi nombre. Mi primera reacción fue una pregunta fría, casi un susurro, que apenas escapó de mis labios, temblorosos. ¿Cómo es eso?
¿Cómo pudo mi nieto, mi propia sangre, despojarme de mi dignidad de forma tan pública y cruel? Tras su confusa explicación y la risa que aún se filtraba por la línea, no grité, no lloré, no lo maldije. Una calma aterradora me invadió, una claridad que solo llega en momentos de profunda ruptura. Simplemente colgué el teléfono entre sus excusas endebles. Me quedé inmóvil un buen rato, con el mortero de piedra aún en la mano. El aroma de las especias ahora parecía fúnebre. Miré mis manos arrugadas, las manos que lo habían acunado, las que habían preparado sus platos favoritos, y sentí como si no las reconociera. Eran las manos de un tonto, de alguien que lo había dado todo sin exigir nada a cambio. En un silencio que parecía llenar cada centímetro de la casa, me sequé las manos metódicamente en el delantal. Mis ojos se fijaron en el molcajete sobre la mesa. En esa piedra volcánica, vi la resiliencia de generaciones. Vi la fuerza silenciosa de mi madre y mi abuela. En ese momento, no estaba sacando fuerza de la piedra, sino reconociendo la fuerza que siempre había existido en mí, enterrada bajo capas de deber y autosacrificio. Con una calma aterradora, una certeza que no había sentido en años, tomé una decisión que lo cambiaría todo. El tiempo de servir había terminado. Caminé lentamente hacia la puerta principal, con cada paso firme y pausado. Agarré el cerrojo metálico, frío al tacto, y lo deslicé para cerrarlo, cerrando la puerta con un último sonido metálico que resonó por la casa silenciosa. Ese sonido no era solo el de una puerta al cerrarse, era el de un límite al establecerse. Era el de un ya basta. Entonces agarré mi viejo teléfono, el mismo que me había traído la noticia de mi deshonra, le quité la tapa trasera y le arranqué la batería, sumiendo mi mundo en un silencio autoimpuesto. La comida del domingo, por primera vez en 50 años, quedó oficialmente cancelada. La casa, ahora una fortaleza, pareció suspirar de alivio conmigo. El olor a comida que siempre la impregnaba empezó a disiparse, llevándose consigo la expectativa, la obligación. Ya no era la proveedora, la sirvienta, era soledad, solo soledad. Me senté en mi sillón favorito, no como una víctima lamentándose, sino como una reina reclamando su trono, aunque el reino fuera solo una pequeña casa en un barrio obrero. La guerra aún no había comenzado, pero la primera batalla, la batalla por mi propia alma, ya la había ganado. El silencio era mi arma y mi armadura. La tarde del sábado transcurrió lentamente. El sol poniente teñía las paredes de la sala de tonos naranjas y morados, pero yo apenas me daba cuenta. Estaba absorta en mis pensamientos, reevaluando décadas de mi vida bajo una nueva luz, la cruda luz de la traición. Cada recuerdo de sacrificio, cada comida que preparaba con cariño, cada noche sin dormir cuidando a un niño enfermo, todo parecía ahora teñido de ingratitud. No sentía rabia, todavía no. Lo que sentía era una especie de profundo duelo, no por ellos, sino por la versión de mí misma que les había permitido consumir hasta dejarla casi vacía. Sabía que llegarían al día siguiente, mis hijos, mis otros nietos, todos esperando el ritual dominical. La mesa estaba puesta, el aroma a cilantro y comino flotaba en el aire. La comida los reconfortaba y les recordaba su hogar. Llegarían con sus vidas ajetreadas, sus conversaciones superficiales, esperando que yo, como siempre, estuviera allí para servirles, para ser el punto fijo en su universo en constante cambio. Lo que no sabían es que ese punto fijo había cambiado. El eje de nuestra familia había cambiado, y estaban a punto de descubrir que el suelo bajo sus pies no era tan firme como habían imaginado. El molcajete permaneció en la mesa de la cocina, un monumento silencioso a mi decisión. Parecía más pesado, más imponente que nunca. Era un recordatorio físico de mi herencia, de mi fuerza. Ya no lo veía como un símbolo de servicio, sino como un símbolo de poder, el poder de transformar, de crear, pero también el poder de detener, de negar. Esa piedra, que había resistido la presión constante del mortero durante tantos años, era un espejo de mi propia alma. Yo también había resistido, pero cada piedra tiene su límite,
y yo había encontrado el mío. Al caer la noche, no encendí muchas luces. Prefería la luz tenue, que se adaptaba a mi estado de ánimo. La oscuridad era reconfortante, un velo que me protegía del mundo exterior y de las expectativas de mi familia. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en qué cocinaría al día siguiente, ni en si el mantel estaría planchado. Pensaba en mí misma, en quién era más allá de madre y abuela. Estaba redescubriendo a Soledad, la mujer que se había perdido entre la cocina y el lavadero, y empezaba a disfrutar de su compañía. En el silencio de la noche, la ausencia del tic-tac del reloj de la cocina, cuya batería también había quitado, era ensordecedora. Era un silencio absoluto, intencionado. Tenía el control. Control del sonido, control del acceso, control de la comida. Eran pequeños actos de rebeldía, pero para mí, eran como una revolución. Estaba desmantelando, pieza a pieza, el sistema de dependencia que había creado. Era aterrador y, a la vez, increíblemente liberador. No sabía qué me depararía el mañana, pero sabía que no sería una repetición de ayer. Me quedé dormida en mi sillón, algo que nunca hacía. Siempre dormía en mi propia cama, en la habitación que compartí con mi esposo durante casi 50 años. Pero esa noche, quise quedarme allí, en la sala, el centro neurálgico de la casa, como un centinela vigilando su puesto. Mi sueño fue ligero, pero sin pesadillas. Soñé con mi madre, joven y fuerte, moliendo maíz en el molcajete, con el rostro serio y concentrado. No me miró ni dijo nada, pero entendí el mensaje. La fuerza siempre había estado ahí, en la piedra, en la sangre, en el recuerdo. Solo necesitaba reclamarla. Desperté con los primeros rayos de sol. La casa estaba fría. Normalmente, a esa hora, el calor de la estufa ya estaría calentando la habitación. El silencio matutino no era apacible, como solía ser. Era un silencio cargado de intención, la calma antes de la tormenta que sabía que se avecinaba. Me levanté, con las articulaciones protestando, y me acerqué a la ventana. La calle estaba tranquila. Era domingo, el día del Señor, el día de la familia. Pero en esa casa, ese domingo, sería el día de soledad, el día en que la matriarca invisible finalmente se daría a conocer. Decidí no arreglarme como solía hacerlo los domingos. Me quedé con mi sencilla ropa de estar por casa, sin el delantal que era casi una segunda piel para mí. Me recosté en el sillón, de cara a la puerta cerrada, y esperé. No sentía miedo, ni ansiedad. Sentía una extraña y poderosa serenidad. Era una isla, y las aguas turbulentas de mi familia estaban a punto de estrellarse contra mis recién descubiertas costas rocosas. Vendrían buscando comida, consuelo, rutina. Solo encontrarían una puerta cerrada y una mujer que ya no estaba dispuesta a ser devorada. La ausencia del aroma del café recién hecho era la declaración más radical de todas. Ese olor era lo primero que recibía cualquiera que entraba en mi casa los domingos. Era el olor a hogar, a todo está bien. Su ausencia era un vacío, una señal de que algo fundamental se había roto, y lo había roto a propósito. Para reconstruir algo, a veces hay que demoler la vieja estructura. Y la estructura de mi familia, basada en mi silenciosa sumisión, estaba a punto de derrumbarse. Estaba preparado para el impacto. Miré mi sala de estar, los retratos en las paredes, fotos de bodas, bautizos, graduaciones, momentos felices, o al menos aparentemente felices. En cada foto, yo estaba allí, generalmente en segundo plano, sonriendo con una sonrisa cansada, la sonrisa de alguien que orquestó el evento, pero apenas participó en él. En ese momento, vi esas fotos de otra manera. No eran memoriales de amor, sino testimonios de servicio. Y el precio de ese servicio, descubrí tardíamente, había sido mi propia voz. Era hora de reclamarla. El primer golpe a la puerta sonó alrededor del mediodía. No fue fuerte, fue casual. El golpe de alguien que esperaba que la puerta se abriera al instante. No me moví. Me senté, con el corazón latiéndome un poco más rápido, pero mi rostro era una máscara de calma. El golpe se repitió, esta vez con más insistencia. Luego, el timbre, largo e impaciente. Ya estaban aquí.
El público había llegado y el espectáculo, uno que nunca habrían esperado, estaba a punto de comenzar. El silencio era mi escenario, y la puerta cerrada, el telón que aún no estaba listo para abrir. Las voces afuera empezaron a murmurar. Confusión. ¿No está en casa? ¿Dónde se habrá metido? La idea de que yo estuviera en casa y simplemente no abriera la puerta les resultaba tan extraña que al principio ni siquiera la consideraron. Yo era un servicio constante, siempre disponible. Mi ausencia, o mi silencio, era un fallo en su sistema, una anomalía que sus cerebros no podían procesar. Oía sus voces a través de la madera de la puerta, y cada palabra confusa era una pequeña victoria para mí. Entonces la llave giró en la cerradura. Mi hijo mayor, Carlos, tenía una de repuesto, pero la llave solo abría la cerradura principal. El cerrojo, mi cerrojo, los mantenía fuera. El sonido de la llave girando en vano fue seguido por un silencio, atónito, y luego el primer atisbo de irritación. «Mamá, abre la puerta, ¿qué pasa?» Su voz no era de preocupación, sino de fastidio. Mi resistencia no se interpretó como una señal de dolor, sino como una molestia. Esto solo reforzó mi determinación. Finalmente la preocupación empezó a insinuarse en sus voces. ¿Le pasó algo? ¿Se cayó? Les resultaba más fácil aceptar mi vulnerabilidad física que mi rebeldía. Decidí que ya era suficiente. No quería que derribaran la puerta, que convirtieran mi protesta silenciosa en un drama médico. Lentamente, me puse de pie y caminé hacia la puerta. Mi mano se posó sobre el cerrojo un momento. Respiré hondo. Era hora de enfrentarlos. Con un movimiento deliberado, descorrí el cerrojo. El sonido resonó como un trueno en la casa silenciosa. Abrí la puerta lo justo para revelar mi rostro. Al otro lado estaban mis 3 hijos, sus esposas y algunos de mis nietos, incluyendo a Javier, quien se escondió detrás de su padre, pálido. Sus rostros reflejaban alivio, irritación y confusión. Esperaban encontrar una emergencia, una abuela en apuros. En cambio, me encontraron a mí, tranquila e impasible. La normalidad de la escena, en contraste con la puerta cerrada, los dejó sin palabras. Mi hijo Carlos habló primero, con una mezcla de reprimenda y falsa preocupación. «Mamá, por Dios, qué susto nos diste. ¿Por qué cerraste con llave? ¿Pasó algo?» Recorrió con la mirada la casa que tenía detrás, buscando señales de desorden, cualquier cosa que explicara mi comportamiento irracional. Lo que no entendía era que mi comportamiento era el más racional que había tenido en años. No respondí. Simplemente abrí la puerta del todo y retrocedí, invitándolos a pasar. No con mi habitual calidez, sino con la fría formalidad de una desconocida. El primer acto de mi nuevo yo había comenzado. Entraron, uno a uno, trayendo consigo el ruido y el bullicio del mundo exterior, a mi fortaleza de silencio. Lo primero que notaron fue el frío. No el frío de la temperatura, sino el frío de la ausencia. La ausencia del olor a comida en el aire, la ausencia del calor de la estufa, la ausencia del alma que yo infundía en esa casa cada día. Sus ojos se dirigieron instintivamente a la mesa del comedor, y la visión de su superficie de madera desnuda y pulida, sin el mantel de encaje, sin los platos, sin la promesa de un festín, fue la primera impresión. Era un paisaje desolado y extraño, reflejo del vacío que se había instalado en mi corazón, y su silencio era prueba de que habían comprendido el mensaje inicial. Mi presencia en el sillón, inmóvil y silenciosa, fue la segunda conmoción. Yo, que los domingos era un torbellino de actividad, me quedé allí, estática. Se reunieron en la sala, un grupo incómodo, sin saber cómo actuar ni qué decir. La normalidad del ritual dominical se había roto, y sin su guión habitual, estaban perdidos. La irritación empezó a aflorar bajo la superficie de la confusión. Mi hijo Carlos, el mayor, asumió el papel de portavoz, con la voz teñida de la impaciencia de alguien con cosas más importantes que hacer. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Es una broma? ¿Dónde está la comida?» La pregunta flotaba en el aire, cargada con toda una vida de expectativas incuestionables. Levanté la mirada del suelo y la fijé en la suya. Luego escudriñé cada rostro en la habitación. Dejé que el silencio se prolongara, volviéndose incómodo,
casi insoportable para ellos. Entonces, con voz tranquila, desprovista de emoción, una voz, que parecía provenir de un lugar lejano, pronuncié las palabras que había ensayado en mi mente toda la mañana. En esta casa, el respeto se ha ido. Hice una pausa, dejando que el peso de la primera frase los afectara. Por lo tanto, la comida también se ha ido. No era una acusación ni un lamento. Era la constatación de un hecho, la presentación de una consecuencia lógica, tan inevitable como la noche sigue al día. La reacción fue inmediata y caótica, como esperaba. La sala estalló en un coro, de protestas e incredulidad. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Estás loca? ¿Es por la estupidez de un niño? Todos hablaban a la vez. Sus voces se superponían, creando una cacofonía de indignación. No les indignaba la ofensa que había sufrido. Les indignaba mi audacia al reaccionar. La atención se centró inevitablemente en Javier, quien se encogió de miedo ante la mirada acusadora de su padre. Presionado, confesó su broma, con palabras que no eran más que un murmullo de excusas endebles, repletas de «era solo una broma, abuela», y no lo decía en serio. La confesión de Javier, en lugar de unir a la familia en mi defensa, solo la dividió en facciones hipócritas. Mi hijo Carlos reprendió a Javier, pero su tono era más de vergüenza social que de genuina preocupación por mis sentimientos. Le preocupaba más la escena que armábamos que la herida causada. Mi nuera, la madre de Javier, rápidamente pasó a la ofensiva, no contra su hijo, sino contra mí. «Exageras, mamá. Le estás dando la atención que anhela. Por eso hace estas cosas», dijo, transformándome hábilmente de víctima a cómplice del mal comportamiento de su hijo. La narrativa se solidificó rápidamente en mi contra. Yo era la exagerada, la dramática, la anciana senil que hacía una montaña de un grano de arena. Exigieron que detuviera el drama, que perdonara y olvidara, que volviera a ser la matriarca dócil y servicial que conocían y de la que dependían. El dolor que sentí fue completamente invalidado, descartado como una reacción infantil. En ese momento comprendí la profundidad de mi invisibilidad. No me vieron, no me oyeron, solo vieron la interrupción de su conveniencia, la violación de un servicio que consideraban legítimamente suyo. La humillación de Javier fue solo el síntoma, la enfermedad, la falta de respeto crónica de toda la familia. Me negué a participar en ese tribunal de acusaciones. Mientras discutían y gesticulaban, permanecí en silencio en mi silla. Mi silencio era un muro, un escudo impenetrable contra sus palabras vacías. Querían que llorara, que gritara, que me defendiera, pero les negué esa satisfacción. Les negué la catarsis de una pelea familiar normal. Al no darles ninguna reacción emocional al ataque, los despojé de su poder. Podían gritar al vacío, pero no podían obligarme a responder. Mi silencio se convirtió en mi arma más poderosa, un espejo que les reflejaba la fealdad de su propio comportamiento. La huelga silenciosa comenzó en ese momento. Finalmente, hambrientos y frustrados, se rindieron y se marcharon, dejando atrás una casa sumida en el caos emocional. En los días siguientes, no cociné, no limpié, no lavé. Los platos sucios del desayuno permanecieron en el fregadero. Las camas, sin hacer. Me movía por la casa, atendiendo solo a mis modestas necesidades. La casa, antaño un santuario de orden y limpieza, empezó a reflejar el caos interno de la familia. La ausencia de mi trabajo invisible se hizo visible, tangible, prueba, irrefutable del pilar que habían derribado con descuido. Mientras el polvo se acumulaba en los muebles, los recuerdos afloraban, no como fantasmas, sino como testigos. Recordé cuando Carlos, el mismo hijo que ahora minimizaba mi dolor, ansiaba desesperadamente ir a una excursión escolar muy cara. Yo no tenía el dinero. Sin que él lo supiera, había vendido unos pendientes de oro, un regalo de cumpleaños de mi difunto esposo, para que no se sintiera excluido por sus amigos. Recordé la alegría en 1960, su rostro cuando le di el dinero, y la comparación con su rostro enojado y desdeñoso en la sala era una herida abierta. Mis sacrificios habían sido olvidados, transformados en meras expectativas. En otra noche de insomnio, deambulé por la casa oscura.
mis dedos rozando la superficie áspera del molcajete en la cocina. Un recuerdo de mi esposo, Antonio, me asaltó con una claridad abrumadora. Estábamos sentados a la mesa de la cocina, años atrás, y él me observaba moler especias. Esta piedra es, como tú, Soledad, dijo con voz cálida y llena de admiración. Puede con todo, la presión, el trabajo duro, pero es lo que da a nuestras vidas su verdadero sabor. Sin ella, todo es insulso. En ese momento, sus palabras fueron más que un cumplido, fueron una profecía y una autorización. Yo era el sabor, la esencia, y estaban a punto de descubrir lo que era una vida insulsa. Si amas a Jesús, quien siempre defendió el honor y la dignidad de los más humildes, te pido que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas esta historia ni las que vendrán. Tu suscripción es un acto de apoyo, una forma de decir que crees en la justicia y en la fuerza que da la fe, incluso en los momentos más difíciles. Cada nuevo suscriptor es un rayo de esperanza para mí, que demuestra que no estoy solo en esta lucha por el respeto. Únete a nuestra comunidad para que juntos podamos celebrar las vicisitudes que la vida, con la ayuda de Dios, nos depara. Los intentos de la familia por romper mi huelga se volvieron más desesperados y a la vez más crueles. Primero intentaron la táctica de la culpa. Mi hija Elena me llamó con voz melosa y manipuladora. Mamá, tus nietos menores te extrañan, te están pidiendo comida, estás castigando a todos por una tontería. Usaron a los niños, mi mayor debilidad, como peones en su juego, esperando que mi corazón de abuela cediera. Pero mi corazón, aunque herido, ahora estaba protegido por una nueva y firme determinación. No cedería al chantaje emocional. Cuando la culpa no funcionó, recurrieron a la manipulación psicológica, un intento insidioso de hacerme dudar de mi propia cordura. Mi yerno, un hombre que siempre se consideró más inteligente que los demás, sugirió durante una visita no deseada: Soledad, ¿estás segura de haber oído bien a Javier? Ya sabes cómo son los jóvenes. A veces se expresan mal. ¿No has estado un poco olvidadiza últimamente? Intentaron reescribir la historia, transformando la clara agresión en un malentendido y mi legítimo dolor en un síntoma de deterioro cognitivo. Era una táctica vil, diseñada para desarmarme, para hacerme creer que yo era el problema. La escalada continuó. Las conversaciones que escuchaba, las llamadas que intercambiaban, pensando que no los escuchaba, se volvieron más sombrías. Empezaron a hablar de mi capacidad para vivir sola. Quizás sea demasiado para ti manejar esta casa tan grande sola, dijo Carlos un día, con una falsa solicitud que no ocultaba la amenaza subyacente. Ya hemos pensado en buscar a alguien que te ayude, o quizás un lugar donde puedan cuidarte mejor, donde no estés tan sola. La amenaza era clara: o volvía a su control, o me arrebatarían mi hogar, mi autonomía, el último bastión de mi independencia. Durante todo este tiempo, Javier siguió siendo una figura fantasmal. Apareció una vez, impulsado por sus padres, para ofrecer una disculpa ensayada. Lo siento, abuela. Metí la pata. No volverá a pasar. Sus palabras eran huecas, carentes de remordimiento, genuino. Sus ojos no se fijaban en los míos. No lamentaba lo que había hecho, sino las consecuencias que sus actos le habían traído. La tensión en casa, la ira de sus padres. Lo miré fijamente. Mi silencio era un juicio más poderoso que cualquier sermón. No comprendía la profundidad del dolor que había causado, y quizá nunca lo haría. Ahora era un extraño para mí. La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Controlaba mi territorio, mi cuerpo, mi trabajo. Intentaron invadirme con sus tácticas de manipulación y presión psicológica. Era una guerra de desgaste. Comía con sencillez, cosas que no requerían el uso de la estufa, el epicentro simbólico de mi huelga. Traían comida de afuera, dejando los contenedores de poliestireno y las bolsas de plástico como monumentos a su incapacidad para subsistir, ni siquiera por unos días, sin mí. Ver la basura amontonándose era una metáfora perfecta de la decadencia moral de nuestra familia. Empecé a notar los pequeños detalles de su dependencia. La forma en que buscaban calcetines limpios y no los encontraban.
La frustración de descubrir que no había café preparado por la mañana. La confusión sobre dónde guardaban las facturas. Durante años, había sido el sistema operativo invisible de la familia, y ahora que había entrado en modo seguro, todo el sistema estaba fallando. No solo extrañaban mi comida, extrañaban el orden, la previsibilidad, la comodidad que les brindaba mi trabajo constante. Extrañaban la certeza de que, pasara lo que pasara afuera, siempre habría un refugio seguro en casa, mantenido por mí. Mi soledad se convirtió en soledad. En el silencio de la casa, comencé a redescubrirme. Encontré libros viejos que no había leído en años. Me senté en el patio trasero, escuchando el canto de los pájaros, algo que el ajetreo de las tareas domésticas rara vez me permitía hacer. Empecé a pensar en el futuro, no como una continuación del pasado, sino como una página en blanco. ¿Y si vendía la casa? ¿Y si me mudaba a un pueblo más pequeño, cerca del mar? Por primera vez en décadas, mis pensamientos no giraban en torno a las necesidades de los demás, sino a mis propias posibilidades. La crisis se había convertido en una oportunidad inesperada de liberación. Sin embargo, la tensión estaba llegando a un punto crítico. Mi resistencia pasiva los estaba volviendo locos. Necesitaban una solución, volver al statu quo, porque el caos que había creado en casa comenzaba a afectar sus vidas, afectando su trabajo y su estado de ánimo. No podían funcionar sin su base de operaciones plenamente operativa. Veían mi huelga no como una exigencia de respeto, sino como un acto de sabotaje, y su paciencia, ya de por sí escasa, se estaba agotando. El anuncio de la intervención llegó un jueves por la noche. Carlos, una vez más el portavoz oficial de la familia, estaba sentado frente a mí en la sala, con el rostro forzado y serio. Mamá, esto no puede seguir así. Te queremos y estamos preocupados por ti. Mañana por la noche nos sentaremos todos a hablar en serio. Necesitamos resolver esto para que recuperes la cordura. La elección de palabras fue deliberada. Para que recuperes la cordura. Ya habían decidido que yo estaba equivocada, que yo era la irracional. Esto no sería una conversación, sería un juicio. Por primera vez desde que comenzó la crisis, sentí una punzada de miedo. No miedo a ellos, sino miedo a lo que eran capaces de hacer. La amenaza de quitarme mi hogar, de declararme incompetente, flotaba en el aire. Me superaban en número, me desconectaban del mundo exterior. Era solo una anciana en una casa silenciosa, pero entonces miré mis manos, callosas y fuertes, y la cocina oscura, donde mi molcajete reposaba como un león dormido. El recuerdo de las palabras de mi esposo regresó, y el miedo se desvaneció, reemplazado por una determinación férrea. Pasé la noche y el día siguiente preparándome, no en la cocina, sino en mi alma. Reuní fuerzas, recuerdos, dolor y dignidad. Recorrí cada rincón de la casa, tocando los objetos, absorbiendo la historia que albergaban. Esta casa no era solo ladrillos y cemento, era el depósito de mi vida, mi sudor, mi amor. No me la arrebatarían, no me silenciarían. Su intervención sería el escenario, no para mi rendición, sino para mi declaración final de independencia. Esperaban encontrar a una anciana frágil y confundida. Encontrarían a Soledad, la guardiana de su propio honor, lista para la batalla final. La familia empezó a llegar el viernes por la noche, no con la alegría bulliciosa de una reunión de fin de semana, sino con la solemnidad sombría de quienes asisten a un funeral. Sus rostros estaban serios, sus movimientos contenidos. Se sentaron en la sala, colocando las sillas en semicírculo frente a la mía, como en un tribunal. El ambiente estaba cargado de anticipación y una hostilidad apenas disimulada. Los observé en silencio, dejándolos acomodarse, preparar sus discursos, preparar el escenario para lo que creían que sería mi capitulación. Esperaban que estuviera nerviosa, que incluso llorara, pero estaba tranquila, una calma que parecía perturbarlos profundamente. Era la calma de quien ya lo ha perdido todo y, por lo tanto, no tiene nada que temer. Mi dignidad era lo único que me quedaba, y la defendería con la ferocidad de una leona que protege a su cachorro. El silencio en la habitación era denso,
casi palpable. Era la calma antes de la tormenta, el momento de quietud antes del enfrentamiento que definiría el resto de mi vida y el futuro de mi familia. Mi hijo Carlos se aclaró la garganta, preparándose para comenzar el proceso. Sostenía un papel, probablemente con los puntos que habían discutido y preparado. Ver ese papel, ese intento organizado de desmantelar mi testamento, casi me hizo reír. No entendían. Mi fuerza no provenía de argumentos lógicos ni de argumentos bien articulados. Provenía de un lugar mucho más profundo, un lugar que habían olvidado que existía. Provenía de la piedra, provenía de la sangre, provenía del alma. Su mirada estaba fija en mí, una mezcla de lástima, frustración y una especie de afecto retorcido. Creían sinceramente que lo hacían por mi bien. En su arrogancia, se convencieron de que necesitaba salvarme de mí misma. Esta percepción errónea era la mayor prueba de la distancia que se había creado entre nosotros. No veían a una mujer luchando por su honor, veían a una anciana testaruda perturbando la paz, y estaban decididos a restaurarla, a cualquier precio. Cuando Carlos abrió la boca para pronunciar la primera frase de su discurso preparado, supe que era el momento, el punto de máxima vulnerabilidad, el momento en que creían tener todo el poder. La sala, el corazón de mi hogar, se había transformado en un campo de batalla, y yo, el único general de un ejército de uno solo, estaba a punto de lanzar mi contraataque. No sería con gritos ni lágrimas, sería con un gesto, un símbolo, un sonido que resonaría, más fuerte que cualquier palabra que pudieran pronunciar. La indignación moral que sentí no era solo por mí, sino por todos los ancianos que son devaluados, silenciados y tratados como una carga. Mi lucha personal se convirtió, en mi mente, en algo más grande. Luchaba por cada abuela cuya sabiduría es ignorada, por cada abuelo cuyo sacrificio es olvidado. Esta constatación me dio una fuerza que desconocía. No solo defendía mi hogar, defendía la idea misma de que el envejecimiento debe ir, acompañado de respeto, no de condescendencia. Toda la familia estaba allí, no faltaba nadie. Era un bloque unido, un frente común contra mi insubordinación. Lo habían planeado cuidadosamente, asegurándose de que estuviera completamente rodeado, sin aliados. Esta demostración de fuerza, destinada a intimidarme, tuvo el efecto contrario. Reveló su miedo. El miedo de que si lograba mantener mi posición, su poder sobre mí, y quizás sobre sus propias vidas, se derrumbaría. Mi ataque amenazó toda la estructura jerárquica de la familia. El aire en la habitación estaba impregnado de resentimiento tácito y frustraciones arraigadas. La travesura de Javier fue solo el catalizador que sacó a la superficie años de pequeñas faltas de respeto, conversaciones interrumpidas y opiniones ignoradas. Era una herida que llevaba tiempo supurando, y ahora, por fin, el absceso estaba a punto de reventar. Podía ver en sus ojos no solo la ira del momento, sino el eco de todas las veces que se habían creído, con derecho a silenciarme. El momento previo al discurso de Carlos fue quizás el más tenso de todos. La quietud era como un resorte que se comprimía. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión. Podía sentir el peso de sus miradas, la fuerza colectiva de su voluntad intentando doblegar la mía. Pero dentro de mí había una quietud aún mayor, un centro de calma forjado en el dolor y la determinación. Estaba anclado, mientras ellos flotaban en un mar de emociones confusas. Me sentí extrañamente distante, como si observara la escena desde fuera de mi cuerpo. Vi a una anciana sentada en un sillón, rodeada de sus descendientes. Vi rostros que amaba, contorsionados por una mezcla de preocupación e ira, y sentí una profunda tristeza, no por mí, sino por ellos. Tristeza porque se habían convertido en personas que confundían el control con el amor y el silencio con la sumisión. Estaban a punto de aprender la diferencia. Su intervención fue su arma final, su carta decisiva. Habían agotado la culpa, la manipulación y las amenazas veladas. Ahora era la confrontación directa, la fuerza bruta de la presión familiar. Creían que, bajo el peso combinado de sus miradas y palabras,
yo inevitablemente me derrumbaría. La presunción de esta creencia era asombrosa. Me conocían desde hacía 72 años, pero en realidad no me conocían en absoluto. Su plan estaba a punto de desvelarse. Carlos se aclaró la garganta. El papel le temblaba ligeramente en la mano. Las palabras que saldrían de su boca serían cuidadosamente elegidas para sonar razonables, cariñosas y preocupadas. Serían una trampa verbal, diseñada para hacerme parecer la única irracional de la sala. Era una estrategia astuta, pero basada en una premisa fundamentalmente errónea, que aún me importaba su opinión. Mi vulnerabilidad era mi mayor fortaleza, porque no tenía nada que perder. Era libre, libre de sus expectativas, libre de mi necesidad de su aprobación, libre de mi rol de cuidadora desinteresada. Creían que me tenían atrapada, pero en realidad me habían liberado. Y una mujer libre, especialmente una que conoce su propio valor, es la fuerza más impredecible y poderosa que existe. La sala, escenario de tantos almuerzos dominicales alegres, tantas celebraciones familiares, se transformó en un coliseo. Y yo, el gladiador envejecido, estaba listo. Quizá tuvieran la fuerza, la juventud y la fuerza, pero yo tenía algo que habían perdido hacía tiempo: la inquebrantable convicción de mi propia rectitud. La justicia estaba de mi lado, y mi molcajete, mi fiel aliado de piedra, esperaba en la cocina, listo para su último momento en el centro del escenario. En el preciso instante en que Carlos, mi hijo, respiraba hondo para comenzar su discurso ensayado, el sermón que se suponía me pondría en mi lugar, levanté una mano, solo una, con la palma hacia él. No fue un gesto agresivo, pero estaba tan cargado de autoridad que las palabras se le quedaron en la garganta. La sala, ya tensa, se sumió en un silencio aún más profundo, un silencio de asombro. Todas las miradas estaban fijas en mí. Con la calma de quien ejecuta un plan largamente meditado, me levanté de la silla. Mis movimientos no eran los de una anciana frágil, eran firmes, deliberados. Cada paso reflejaba la fuerza de mi determinación. Los dejé en la sala, un cónclave de jueces transformado de repente en un público desconcertado. Crucé el pasillo y entré en la cocina, mi santuario. En la oscuridad, mis manos lo encontraron de inmediato, como siempre, el molcajete. Lo levanté de la encimera. El peso familiar de la piedra volcánica, fría y densa, me reconfortaba. Era el peso de mi historia, mi trabajo, mi herencia. Al regresar a la sala, sosteniendo el molcajete con ambas manos, como un sacerdote que lleva una reliquia sagrada, sentí sus miradas sobre mí. No era solo un utensilio de cocina lo que llevaba, era el corazón de piedra de esa casa, el testigo silencioso de cada comida, de cada sacrificio. Caminé hacia la mesa de centro, el epicentro del círculo que habían formado para juzgarme, y con un movimiento fluido, coloqué el molcajete sobre la superficie de madera. El sonido no fue un golpe, fue una proclamación, un golpe sordo, profundo y primordial, que vibró por el suelo y pareció sacudir los cimientos de la casa. El sonido de la piedra al golpear la madera resonó en la habitación, un trueno que rompió la tensión y silenció cualquier intento de protesta. Todos se estremecieron, como si el sonido tuviera una fuerza física. En ese instante el poder en la habitación cambió de manos de forma irrevocable y audible. De pie, como una figura de autoridad ante su corte, los miré uno por uno. Mi mirada se detuvo en mi hijo Carlos, luego en mi hija Elena, mis yernos y mis nueras. Finalmente mis ojos se posaron en Javier. No pudo sostener mi mirada, con la mirada fija en el suelo, el rostro enrojecido por la vergüenza. Entonces, mi voz, que durante tantos años había sido suave y tranquilizadora, resonó con la dureza y la resonancia de la piedra ante mí. He pasado mi vida moliendo el sustento de esta familia en esta piedra. Con estas manos, comencé, con voz firme, sin el menor temblor. Tú, continué, recorriendo con la mirada el círculo de rostros atónitos. Por unas risas, por un momento de fama vacía en Internet, has destrozado mi nombre. Dejé la acusación flotando en el aire, cada palabra cargada de verdad. Crees que mi valor se desvaneció con la juventud,
que por ser viejo, soy desechable. Una broma esperando a ser contada. El silencio en la habitación era tan absoluto que podía oír sus respiraciones nerviosas. Pero esta piedra, toqué la áspera superficie del molcajete. Esta piedra tiene más memoria y más dignidad que todos ustedes juntos. De ahora en adelante, concluí, elevando la voz en un crescendo de poder definitivo, cada quien muele su propio chile. Esas palabras, sencillas, rústicas, pronunciadas desde el corazón de la cocina que había sido mi dominio, fueron más devastadoras que cualquier discurso elaborado. No era una petición, ni una negociación. Era un decreto, un edicto de emancipación. Estaba disolviendo el contrato no escrito de servidumbre que me había atado toda la vida. La reina había abdicado de su deber de servir, y el reino quedó repentinamente abandonado a su suerte, desprevenido y en estado de shock. El impacto de esas palabras fue devastador. Vi cómo la comprensión florecía en sus rostros, reemplazando la arrogancia y la irritación por una pálida sorpresa. Por fin comprendieron. No se trataba de un almuerzo dominical cancelado. No era una reacción exagerada. Era la profanación de algo sagrado. Mi honor. El molcajete sobre la mesa ya no era un objeto. Era un juez de piedra, un monumento a mi vida de servicio y un espejo que reflejaba su monumental ingratitud. Estaban completamente desarmados. No había argumento alguno contra la verdad que representaba la piedra. Mi resistencia, antes pasiva y silenciosa, se había vuelto activa y rotunda. No necesitaba abogados ni vecinos que me defendieran. Mi ayuda provenía de dentro, del redescubrimiento de mi propia historia y mi valía. Mi esposo, con sus sabias palabras, fue mi consejero espiritual. El molcajete, con su peso y permanencia, fue mi argumento principal e irrefutable. Mi táctica no fue impulsiva, fue profundamente inteligente. Usé el símbolo supremo de mi servicio para declarar su fin, transformando una herramienta de alimento en un arma verdadera, un arma contra la cual no tenían defensa. El primero en romperse fue Javier. El silencio aplastante fue roto por un sollozo. Se puso de pie tambaleándose y cayó de rodillas frente a mí, con el rostro surcado por lágrimas de remordimiento que, por primera vez, parecían genuinas. «Lo siento, abuela, lo siento», dijo con voz entrecortada, apenas saliendo las palabras. «Yo no pensé, soy un idiota, lo siento». No pidió que las cosas volvieran a la normalidad. Fue una simple súplica de perdón, la confesión de alguien que finalmente comprendía la magnitud de su error. El joven que buscaba validación en línea, ahora estaba de rodillas, buscando la absolución en el mundo real. No lo consolé de inmediato. No lo abracé, ni le dije que todo estaba bien, porque no era así. Solo lo miré, su joven cuerpo temblando en el suelo de mi sala. Mi mirada no era de odio, sino de profunda y dolorosa evaluación. Le estaba dando la oportunidad de sentir todo el peso de sus actos, sin la fácil redención de un abrazo. Su penitencia apenas comenzaba, y tendría que vivirla, no simplemente perdonarla y olvidarla. Reconstruir la confianza, si alguna vez ocurría, sería un camino largo y empinado, y tendría que recorrerlo solo. Ver a mi nieto llorando a mis pies destrozó la unidad familiar. Mi hija, Elena, rompió a llorar en silencio, cubriéndose la cara con las manos. Su esposo la abrazó, con el rostro convertido en una máscara de vergüenza. Vieron, quizás por primera vez, no a su testaruda madre, sino mi dolor y la crueldad que habían tolerado e incluso alentado. Otros, como Carlos, permanecieron rígidos, con el rostro lleno de ira y resentimiento. A él no le impactó la ofensa, sino mi exitosa rebelión. Había perdido el control, y su expresión dejaba claro que no me lo perdonaría pronto. La intervención no terminó con una resolución, sino con una disolución. Salieron de mi casa uno a uno, en silencio, sin besos de despedida, ni promesas de volver. Eran como un ejército derrotado que se retira del campo de batalla. Se llevaron consigo la certeza de su autoridad y dejaron atrás las ruinas de una dinámica familiar que nunca volvería a ser la misma. Cuando la puerta se cerró tras el último de ellos,
Un silencio diferente llenó la casa. No era el silencio tenso de la huelga, sino el silencio sereno y espacioso de una paz conquistada. En los días y semanas siguientes, una nueva realidad se apoderó de mí. La huelga terminó porque la guerra estaba ganada. No volví a mis antiguas tareas. La casa seguía, más desordenada que antes, pero yo estaba en paz. Volví a cocinar, pero solo para mí. Platos sencillos que disfrutaba, a veces me convenían. Cocinar, antes un deber, volvió a ser un placer. Redescubrí el sabor de la comida hecha por gusto, no por obligación. El molcajete volvió a su lugar de honor en la encimera de la cocina, no como una herramienta de trabajo, sino como un trofeo, un símbolo de mi victoria. La relación con mis hijos se quebró y empezó a reestructurarse. Con Carlos, se instaló una fría distancia. Nuestras llamadas telefónicas se volvieron raras y formales. Él no podía superar la pérdida de poder. Con Elena, sin embargo, algo nuevo empezó a florecer. Empezó a visitarme sola, sin su marido ni sus hijos. No venía a pedirme nada. Venía a sentarse conmigo en la cocina, a conversar. Traía pan dulce y tomábamos café. Empezó a preguntarme sobre mi juventud, sobre mi madre. Intentaba conocerme, no como su madre funcional, sino como Soledad, la mujer. Javier también intentaba reconectar. Venía solo los domingos por la tarde. No hablaba mucho. A veces simplemente me ayudaba a cuidar las plantas del jardín o a arreglar un grifo que goteaba. Sus actos de servicio eran su forma de penitencia, su manera de intentar cultivar un nuevo sustento, el respeto. Lo dejaba hacerlo, observándolo desde la distancia. El camino hacia el perdón fue largo, pero por primera vez vi en él un atisbo del hombre honorable que su abuelo siempre había deseado que fuera. Sin embargo, el cambio más profundo se produjo en mí. La mujer que se sentía como un fantasma en su propia casa había desaparecido. En su lugar, había una mujer que se sentaba en el porche a leer bajo el sol de la tarde, que llamaba a viejos amigos, que tomaba decisiones sobre su vida sin consultar a nadie. Encontré paz en mi propia compañía, una paz que no dependía de la aprobación ni de la presencia de los demás. La distancia que mi decisión creó con parte de mi familia fue un precio que pagué voluntariamente por recuperar mi alma. Mi hogar se transformó. Ya no era un centro de servicios familiares, sino mi refugio, mi reino. Las paredes parecían respirar con más libertad. La luz que entraba por las ventanas parecía más brillante. El silencio ya no era señal de soledad, sino de serenidad. Había recuperado el control no solo de mi hogar, sino de mi narrativa, de mi vida. Era la autora, la directora y la protagonista de mi propia historia. Y el tercer acto se desarrollaría exactamente como yo lo hubiera elegido. El molcajete, mi compañero de piedra, sigue en la cocina. A veces lo uso para moler especias para mis propios platos, y cada vez que sostengo el pesado mortero, recuerdo la fuerza que me dio, la lección que me enseñó. Me recuerda que la tradición no es sumisión, que el servicio no es servidumbre, y que el amor no debe exigir el sacrificio de la dignidad. Es un recordatorio constante de que incluso las cosas más antiguas y silenciosas pueden tener la voz más poderosa. El futuro de mi familia sigue siendo incierto. Quizás algunos puentes nunca se reconstruyan por completo. Quizás la armonía superficial del pasado nunca regrese. Y estoy en paz con eso, porque lo que se ha construido en su lugar es algo mucho más valioso, una base de respeto honesto, aunque frágil. Las relaciones que han sobrevivido y se están reconstruyendo son más fuertes porque se basan en la verdad, no en la conveniencia. Ahora me ven, me escuchan y, lo más importante, me respetan. Esta historia, mi historia, demuestra que el respeto no tiene fecha de caducidad y que la dignidad es el último bien que una persona puede y debe defender. Nunca es tarde para poner límites, para exigir el valor que se nos debe, incluso a quienes más amamos y por quienes más nos sacrificamos. El miedo a perturbar la paz, a causar problemas, a menudo nos mantiene atrapados en roles que nos disminuyen, pero la verdadera paz solo puede existir donde hay respeto mutuo.
Mi revolución silenciosa no se libró con armas, sino con la falta de comida y el peso de una piedra. Fue una lección sobre el poder de la negación, la fuerza que reside en la vulnerabilidad y la reafirmación de la identidad personal frente a una cultura que a menudo margina y devalúa la experiencia de los mayores. Redefiní mi rol, no solo en mi familia, sino también para mí mismo. Pasé de ser simplemente la raíz que nutría al árbol, a convertirme en el árbol completo, floreciendo al final de mi vida bajo mi propio sol. La casa está en silencio. Ahora, es sábado por la tarde, y el aire está impregnado del aroma a cilantro y tomates asados. Preparo metódicamente los ingredientes, no para un ejército, sino para una reina, para mí. Y mientras sostengo el mortero sobre el molcajete, una lenta sonrisa se dibuja en mi rostro. El almuerzo de mañana estará delicioso, y se servirá exactamente cuando y a quien yo decida. El festín, a mi manera, está a punto de comenzar. Aprendí que el mayor acto de amor que podemos ofrecer a nuestra familia no es un sacrificio ilimitado, sino enseñarles con nuestro ejemplo el significado del respeto propio. Al defenderme, les di la oportunidad de crecer, de reevaluar sus propios valores y de ser mejores personas. Algunos aprovecharon la oportunidad, otros no, pero esa ya no era mi responsabilidad. Mi única responsabilidad era honrar a la mujer fuerte que me miraba desde el espejo. El recuerdo de mi esposo, Antonio, está más presente que nunca. Siento que estaría orgulloso. Me amó no por mi capacidad de servir, sino por mi fuerza. La misma fuerza que él comparaba con la del molcajete. Al defender mi dignidad, también honraba su memoria y la clase de mujer que siempre supo que era, incluso cuando me había olvidado de mí misma. Su amor, incluso desde el más allá, fue uno de los pilares que me sostuvieron en este camino. Hoy, cuando Elena y mis nietos menores vienen de visita, la dinámica es diferente. Me ayudan en la cocina, preguntándome cómo preparar las cosas. Aprenden no solo recetas, sino también las historias que las rodean. El molcajete ya no es solo el utensilio de su abuela, es parte de su historia, un objeto que les cuenta una historia de fortaleza, dignidad y el día que la abuela Soledad les enseñó la lección más importante de todas. La vida continúa, pero nada es igual, es mejor. La soledad que sentía con mi familia ha sido reemplazada por una soledad gratificante. Descubrí que mi propia compañía es valiosa, y el amor que ahora recibo, de quienes me lo ofrecen, es más genuino, porque no nace de la obligación ni de la dependencia, sino de un respeto recién adquirido y ganado con esfuerzo. Soy Soledad, y este es mi hogar. Y aquí, la primera y última regla es el respeto. El sonido de la risa de Javier, que una vez resonó como una traición, se desvaneció, reemplazado por el sonido de mi propia respiración tranquila en la quietud de mi hogar. La herida sanó, dejando atrás no una fragilidad, sino una fuerza que desconocía. La piedra no se rompió, simplemente reveló la veta de diamante que siempre había existido en su interior. Así pues, mi historia no termina con una familia perfectamente reunida alrededor de una mesa suntuosa. Termina con una mujer sentada a su propia mesa, saboreando una comida sencilla, en paz consigo misma, gobernando su pequeño reino con la serena sabiduría de quien luchó por su corona y ganó. El verdadero cambio de rumbo del patriarca, o en este caso, de la matriarca, no se trata de venganza, sino del redescubrimiento y la reafirmación inquebrantable de su propio valor.